Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de farmacogenética. Vamos a definir el concepto de farmacogenética según lo que dice la bibliografía. Es la rama de la farmacología genética y genómica que se encarga de estudiar las variaciones genéticas que determinan el efecto farmacológico de una droga, o sea, eficacia, rango terapéutico, efectos adversos y toxicidad. Es decir, es una rama dentro de lo que es farmacología que me va a hablar según las variaciones que haya interindividuales en cuanto a los genes, cómo actúan las drogas dentro de ese organismo, ¿sí? Y me evalúa tanto eficacia, rango terapéutico, efectos adversos, toxicidad. Es importante tener en cuenta que la farmacogenética no es lo mismo que la farmacogenómica. La farmacogenética estudia las diferencias entre individuos que llevan a una respuesta clínica diferencial para un determinado fármaco, ¿sí? Entonces, sería, en cuanto a lo que es farmacogenética en sí, las diferencias que hay en los genes del individuo que hacen que un fármaco actúe diferente en cada persona. Mientras que la farmacogenómica estudia el efecto de la administración de distintos fármacos sobre la expresión de una gran cantidad de genes en un tejido determinado, ¿sí? O sea, en este caso sería cómo actúan los fármacos sobre el ADN. En el caso anterior, farmacogenética, cómo actúa el material genético, cómo influye el material genético en la acción de los fármacos. Vamos a hablar de los objetivos. Identificar las variaciones en la respuesta de origen genético a distintos fármacos. Estudiar los mecanismos moleculares que la causan. Evaluar su relevancia clínica. Desarrollar métodos para identificar a los individuos susceptibles con el fin de evitar una respuesta anómala. Los beneficios, encontramos que si tenemos en cuenta la farmacogenética, los fármacos van a terminar siendo más poderosos. Van a ser drogas más seguras y mejores ya desde la primera vez. ¿Y por qué decimos desde la primera vez? Porque pasa mucho que, como habitualmente no disponemos de los datos genéticos del paciente que queremos tratar, pasa mucho que tenemos que iniciar con dosis bajas. Muchas veces iniciamos tratamiento con dosis más bajas de lo que habitualmente en la media se consideran terapéuticas. Y esto de comenzar con dosis bajas se hace mucho en farmacología, principalmente para evitar riesgos de toxicidad. Evitar que desde el principio ya el paciente presente efectos adversos. Entonces es como que vamos probando cuál es la dosis más adecuada para ese paciente. Si en cambio supiéramos cuál es la genética del paciente, cuál es su haplotipo, cuáles son las mutaciones específicas que tienen en determinados nucleótidos, o para poder determinar si va a ser un respondedor rápido, si va a ser un respondedor lento a ese fármaco, si tuviéramos esa posibilidad, directamente podríamos empezar con dosis que son adecuadas a ese paciente. Como tercer punto, métodos más precisos para determinar las dosis apropiadas, que era lo que acabamos de comentar, mejoras en el descubrimiento de drogas y procesos de aprobación, y disminución del costo general del cuidado de la salud. Si evitamos efectos adversos por drogas, evitamos internaciones. Si evitamos internaciones, evitamos costos generales en cuanto al cuidado de la salud. Evitamos costos elevados en cuanto a lo que se trata de reacciones adversas. Bueno, en parámetros farmacodinámicos, la farmacogenética influye en tres aspectos. En el aspecto de un binding alterado, en el aspecto de una sobreexpresión del receptor o en el aspecto de una alteración en la proteína involucrada en la respuesta farmacológica. Es decir, la farmacogenética puede influir en un parámetro farmacodinámico o farmacocinético. Si es farmacodinámico, mediante la alteración del binding, ¿sí? Por ejemplo, vimos que por ahí una mutación puntual de una base puede hacer que se exprese un aminoácido diferente, y por expresarse un aminoácido diferente podemos tener una proteína diferente. Si esta proteína es diferente, puede llegar a ser que se altere el binding
que se altere el binding, al cual vamos a tener la unión fármaco-receptor. En segundo lugar, puede haber una sobreexpresión del receptor. Hay ocasiones en que hay duplicaciones de genes que expresan determinadas proteínas. En algunos casos se sobreexpresa el receptor, de esa manera vamos a tener un efecto mucho mayor de la droga. En tercer lugar, tenemos la alteración en la proteína involucrada en la respuesta farmacológica. Es decir, si tenemos una cascada que va a llevar un efecto, si en el medio de esa cascada hay una proteína involucrada en la respuesta y esta está alterada, vamos a tener una variación en el efecto buscado. Los parámetros farmacodinámicos entonces los podemos ver gráficamente de la siguiente manera. Fíjense, normalmente tenemos un binding en el cual tenemos un receptor y la droga que se une a este receptor. Cuando hay alguna mutación o simplemente un polimorfismo, que puede ser una variante de la normalidad, una variante que incluso se puede ver en un gran porcentaje de la población, y en este polimorfismo, en vez de tener un receptor semicircular, tenemos un receptor más cuadrado, por lo cual tenemos un binding alterado droga-receptor. Otro mecanismo farmacodinámico es la sobreexpresión de receptores, que es lo que ya hablamos en la diapositiva anterior. De esta manera podemos tener que en diferentes individuos la eficacia de los fármacos, de las drogas, va a ser diferente. Bueno, por otro lado tenemos los parámetros farmacocinéticos, y dentro de los parámetros farmacocinéticos el más importante son los polimorfismos del citocromo P450. Fíjense que podemos tener un gen de lesionado, un gen único o genes multiplicados. Si tenemos un gen de lesionado, no habrá enzima, por lo cual no habrá metabolismo. Si no hay metabolismo, va a haber un aumento de la vida media del fármaco, y como hay un aumento de la vida media del fármaco, tendremos un mayor riesgo de toxicidad. En genes, si es un gen único, el polimorfismo, puede haber una enzima inestable con metabolismo reducido y también aumento de la vida media, enzima normal sin cambios, o alteración en la especificidad por sustrato, que puede haber una formación de otros posibles metabolitos, que en ocasiones los posibles metabolitos que se forman son tóxicos. Y si hay genes multiplicados, tenemos altos niveles de la enzima metabolizadora, por lo cual aumenta el metabolismo y disminuye la vida media, pudiendo llevar a que el efecto sea menor. Para poner ejemplos, que esto tenemos muchos ejemplos en la bibliografía, el citocromo 2C9, si tengo fenotipo metabolizador lento, este citocromo actúa sobre AINES, por ejemplo aspirina, ibuprofeno, warfarina, que es un anticoagulante, fenitoína, que es un anticonvulsivante. Si tengo un metabolizador lento, tengo mayor riesgo de toxicidad, y por ejemplo, si estoy dando warfarina, puedo provocar un sangrado en un individuo que sea metabolizador lento. Entonces, sí o sí tengo que dar una dosis menor. Si yo pudiera saber si el individuo es metabolizador lento, metabolizador normal o rápido, podría decir ya desde el inicio qué dosis de warfarina le tengo que dar para que no tenga hemorragias. Después tenemos el citocromo 2C19, que si el fenotipo es metabolizador lento, estos citocromos actúan sobre antidepresivos, sobre diazepam o meprazol. Si es metabolizador lento el individuo, tengo mayor riesgo de toxicidad. Por ejemplo, si doy diazepam y es metabolizador lento, puedo tener mayor riesgo de sedación. Y el citocromo 2D6, tenemos metabolizadores lentos y ultra rápidos. Este citocromo actúa sobre antidepresivos, antipsicóticos, antiarrítmicos, antianginosos. Si es metabolizador lento, como siempre, riesgo de toxicidad. Si es rápido, disminución de la eficacia. Y también tener en cuenta, para los citocromos, que a veces actúan metabolizando no a la droga, sino metabolizando a una prodroga. Y el metabolismo de la prodroga da como resultado el metabolito que es la droga que va a ser la activa.
Entonces, si yo tengo un metabolizador lento para una prodroga, el resultado final es que se va a formar menor cantidad de droga activa. Y si se forma menos droga activa, voy a tener menor efecto deseado, menor efecto terapéutico. En cambio, si tengo un metabolizador rápido, voy a tener que tener cuidado porque la prodroga va a pasar mucho a droga activa y de esa manera tengo mayores riesgos de toxicidad. Bueno, veamos ahora un ejemplo de cómo se aplica el tema de los perfiles de polimorfismo de nucleótido simple o haplotipos a la elección de una droga, a la elección de un fármaco. ¿Sí? Acá tenemos una droga que se llama albuterol, ¿sí? También conocida como salbutamol, que se usa mucho en el tratamiento de los broncoespasmos, en el tratamiento del asma. Esta droga se usa por vía inhalatoria y es una droga, el salbutamol o albuterol, que alivia los síntomas de asma en algunas personas, pero encontramos que en otras personas no tiene prácticamente efecto. Entonces, se empezó a estudiar cómo la gente tiene distintos perfiles de polimorfismo nucleótido simple, o sea, distintos haplotipos, respondedores al tratamiento con salbutamol. Entonces, estudiando los diferentes polimorfismos de nucleótido simple, podemos ver en qué personas el albuterol o salbutamol es efectivo y en qué personas este tratamiento no es efectivo. Fíjense lo que sabemos del salbutamol, ¿sí? El salbutamol actúa sobre un receptor que se llama receptor beta 2 adrenérgico, es un agonista de este receptor y al actuar sobre este receptor provoca una broncodilatación, aliviando los síntomas del asma. ¿Sí? Este es el mecanismo de acción del albuterol o salbutamol. Es la misma droga, distintos nombres. Hay que recordar que para que se exprese este receptor tiene que ser codificado por un gen. ¿Sí? Entonces tenemos un gen, este gen codifica el receptor y el receptor va a ser el encargado de recibir al salbutamol para generar la cascada que termina en broncodilatación. Fíjense entonces, si analizamos los pares de base, la cadena de pares de base de ADN en la región donde está el gen que codifica para el receptor beta 2, podemos identificar 13 lugares donde hay polimorfismos de nucleótido simple. Entonces, acá tenemos el gen que codifica para el receptor beta 2 adrenérgico, que es donde va a actuar el salbutamol. Y dentro de este gen tenemos 13 polimorfismos de nucleótido simple. Entonces se identificaron de esta manera, como hay 13, se identificaron 12 haplotipos posibles, que son 12 combinaciones distintas de estos 13 polimorfismos de nucleótido simple. Matemáticamente las combinaciones de estos 13 polimorfismos de nucleótido simple son mucho mayores, pero lo que encontramos en la práctica real es que hay 12 haplotipos diferentes en la población. Entonces, como habíamos visto antes, tenemos un haplotipo, el individuo tiene un haplotipo de la madre, otro del padre, acuérdense que siempre vienen en pares, y cada haplotipo distinto, cada par de haplotipos, representa un único perfil de polimorfismo de nucleótido simple. Entonces, en esta tabla, en este gráfico, podemos ver la frecuencia de los haplotipos más comunes encontrados en la gente con asma. Tenemos el haplotipo A, el haplotipo B, el C, el D, el E y otros. ¿Sí? Recordemos que eran 12 en total, pero estos son los más comunes. Y vemos que, por ejemplo, el haplotipo A es un respondedor pobre al salbutamol. El haplotipo B
es un buen respondedor. El C, respondedor normal. El D, no responde directamente al salbutamol. Y el E es un muy buen respondedor al salbutamol. Entonces, si nosotros pudiéramos saber, por medio de la farmacogenética, cuál es el haplotipo del paciente que queremos tratar para un ataque de asma, podríamos saber, por ejemplo, si viene un paciente que se llama John y directamente ya sabemos de él que en su perfil de polimorfismo de nucleótidos simples, un perfil tipo D, tiene un haplotipo tipo D, el haplotipo de tipo D me dice que no responde en absoluto al salbutamol, podríamos decir qué tratamiento le vamos a dar a este paciente. Obviamente no iniciaríamos con salbutamol, sino que buscaríamos otra droga. Entonces, sabiendo, como dijimos recién, el haplotipo de cada individuo que queremos tratar, que esto en un futuro se puede llegar a saber, podemos saber qué droga es efectiva para este paciente y qué droga no es efectiva. También teníamos otro haplotipo que hablaba de muy buenos respondedores. Si tiene un haplotipo de muy buen respondedor a salbutamol, entonces sería la droga de elección. Para ir terminando, les quería comentar lo que se dispone actualmente como para poder saber cuál es la farmacogenética de un individuo. Se llama AmpliChip, es un dispositivo que hace diagnóstico in vitro y es el primer test farmacogenético basado en tecnología de microarrays a nivel mundial aprobado para uso clínico. Proporciona un estudio completo de las variaciones en los genes citocromo 2D6, 2C19, incluyendo deleciones y duplicaciones. Dichas variaciones tienen una implicancia directa en el metabolismo de un 25% de los fármacos actualmente prescriptos, y se pretende que el test ayude al clínico a individualizar el tratamiento del paciente tanto a nivel de fármacos como de dosis para los fármacos que se metabolizan a través de estos dos genes. Es decir, me dice si el individuo que le estoy por dar el fármaco es un metabolizador lento o rápido para estos citocromos. Y de esta manera puedo saber qué dosis le tengo que dar al individuo y si responde bien o no responde bien. Volviendo a lo que es los fenotipos metabolizadores, si es ultra rápido en la curva concentración-tiempo, es probable que apenas puede llegar a alcanzar la concentración terapéutica, ¿sí? Y rápidamente, una vez que llegue a la concentración terapéutica, voy a caer por debajo de concentración, voy a caer a las concentraciones subterapéuticas. Si es eficiente, bueno, es lo normal, que apenas se llega a lo que es efectos adversos, se trata de no llegar a las concentraciones tóxicas, y baja a un nivel que me da un tiempo de concentración del fármaco en sangre que se encuentra en concentraciones terapéuticas. Esto es lo eficiente. Intermedio, ¿sí? Que tengo una metabolización algo más lenta, ¿sí? Por lo cual se llega algo a las dosis tóxicas y tarda bastante en desaparecer de sangre. El metabolizador lento, que una vez que doy la droga, permanece mucho tiempo en plasma, la droga activa, porque no es metabolizada, porque el individuo es un metabolizador lento. Entonces llego a concentraciones tóxicas y permanezco bastante tiempo en concentraciones tóxicas y luego recién bajo a concentraciones terapéuticas. Ahora sí, por último, comentarles un kit que también se encuentra disponible, que bueno, tuvo cierta repercusión a nivel de la ética, si es bueno que un individuo sepa cuáles son sus genes y los riesgos de tener esos genes, si es que se puede hacer algo para cambiarlos, ¿sí? Pero bueno, es un ensayo que me permite saber el estado de portador, los riesgos de salud y la respuesta a medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, se puede hacer un rastreo de cómo el gluten impacta en la dieta, ¿sí? Si el individuo tiene un mayor riesgo de enfermedad celíaca. Se puede saber también cómo su propio ADN influencia en la respuesta a anticoagulantes, por ejemplo, ¿sí? Esto era lo que hablamos de la warfarina.
hay individuos que requieren una menor dosis para evitar riesgos de sangrado. Otra cosa que me da este análisis es un reporte de riesgo en caso de que haya una pareja que esté buscando hijos, ¿sí?, para enfermedades congénitas. Y por último, un brazalete, ¿sí?, o sea, considerar tener un brazalete como alerta médica en caso de que haya efectos adversos graves, o sea, que el genotipo del paciente hable de efectos adversos graves ante determinadas drogas. Bueno, para terminar, de nuevo yendo a la importancia de lo que son los polimorfismos, ¿sí?, no solamente la importancia del polimorfismo a nivel de lo que es administración de medicamentos, sino como riesgo de enfermedades. Existe un mayor riesgo de enfermedades, ya habíamos hablado, por ejemplo, para cáncer de mama, y tal es así que existen individuos que se realizan estos estudios y en caso de detectar que tienen genes que son altamente, que dan un alto riesgo de tener un determinado tipo de cáncer, se pueden tomar medidas como por ejemplo ante riesgo de un cáncer de mama muy elevado, extirpación de las mamas, ¿sí? Obviamente esto a nivel ético es bastante discutible, ¿sí? Pero bueno, es lo que tenemos hasta el momento en cuanto a la farmacogenética. Como les dije al principio de la clase, esto de farmacogenética tiene un gran potencial. Estamos recién entrando a descubrir cuáles son las ventajas que nos puede aportar la farmacogenética a la farmacología en general y a la medicina, pero les puedo asegurar que el potencial que tiene la farmacogenética es un potencial muy elevado.